Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de nuestro CFG favorito. Espero que hoy podamos compartir y hablar un poco. ¿Cómo estáis, Fernando? ¿Cómo estáis, Jan? ¿Cómo les va? Con Todo calorcito, bien, con cansancio, pero todo bien. todo bien cansador, como buen fin Mm, de año. Sí, creo Sí. que después de esa especie de lagunita que significó la virtualidad, por otro lado, la posibilidad de hacer una u otra cosa y además el la gradual hibridez en algunas instancias implica salir y encontrarse con el taco, un taco grande, y es cansador, ¿eh? Cansador porque yo, por ejemplo, para hacer una clase de una hora, me traslado a veces, en total, estoy fuera 3. Entonces, es desgastante, sí. ¿Hay alguien más con clases híbridas acá en el curso? ¿Habrá alguien con clases híbridas o semipresencial? Por ahí dice Antonia. Yo. Bien, Antonia, ¿y qué onda? ¿Tienen laboratorios? ¿Tienen clases teóricas? ¿En qué consiste? Tengo clases a veces en el Instituto de Estudios Internacionales, clases como clases. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí que esté ya viendo a la normalidad, comillas? ¿No? ¿Solo ella? Wow. Mira, Parece que sí. Fernando. Yo mis prácticas Estudios docentes hice internacionales Cristóbal. es ahí en Condel, es donde está la biblioteca ahí ¿o no? Sí, ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Mira, ahí por el chat dicen, yo mis prácticas docentes Cristóbal. Y Cristian dice, no he tenido nada presencial. Yo tampoco he Bueno, partimos el tenido, próximo año. eh, Tampoco. o sea, no sé la universidad. Sé que los colegios están por No, pues, la mandato. universidad, el Don Vivaldi mandó un correo diciendo que el próximo año todo presencial. Oh, mira, no me estoy desayunando esto, estoy tomando de once. De verdad. ¿Qué va? Sí, sí, 2022. salió un recortito por ahí, creo que en el, lo vi en el Twitter de la universidad, salía Bien. explicando el proyecto de la Laguna Carén, salía explicando algunas propuestas sobre una vacuna italiana que iban a probar y además hablaba sobre la presencialidad para el 2022 desde marzo. Toda la Chile por ahí dice. Joaquín dice, está confirmado. Carlos dice, sí, como hace 2 o 3 semanas, mira, que como el más pollo de los pollos. Gracias por avisar. Está súper bien. Eh, Me gusta. bueno, yo espero sí que volvamos con todas las ganas. Yo muero de ganas de hacer clases presenciales. Me encanta hacer clases presenciales. ¿Les dije que me gusta hacer clases presenciales? Bueno, espero que volvamos a ello. Eso. ¿Y las otras universidades? ¿Tenemos ¿Sí? gente por ahí? Había alguien por ahí de la UPLA, me acuerdo de las clases anteriores. ¿Y del pedagógico? Sí, 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 sí. Bien. No, parece que no. Justo no vinieron. Están quedando en Justo yo. evidencia que faltaron hoy. Están siendo claros. Ya, oye, voy a compartir pantalla, ¿sí? Porque hay clase. Hay clase y espero que tomen apuntes. Hay prueba sorpresa. Qué miedo. Bueno, hoy de lo que vamos a hablar es cómo hemos usado el conocimiento. Y esto lo vamos a canalizar a través de una actividad hacia el final de la clase. Pero antes de llegar a ello, vamos a hablar un poquito, porque no nos hemos visto en mucho tiempo y están pasando cosas. Charán. Están pasando un montón de cosas. Hay elecciones el domingo. Por favor, vayan a votar. No se queden en sus casas. Es súper importante que ustedes lean las propuestas, tomen conciencia, vayan y hagan la rayita, ¿sí? Por otra parte, la COP26, el COVID, y tenemos algunas efemérides. No sé, Feña, si tú nos quieres decir algo. Sí, bueno, en estos días ustedes han podido ver que el escenario internacional ha estado cruzado por algunas de las declaraciones de decepción respecto de la COP, ¿no? Y las últimas declaraciones apuntan a que tal vez no es necesario esperar a una instancia como esa para la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones que tengan impacto inmediato o en el más breve plazo para contener el,
el acelerado cambio y las aceleradas transformaciones. A propósito de eso, vamos a tener 33 grados el fin de semana, así es que cuando vayan Brutal. a las votaciones, vayan con la preparación suficiente, líquido, sus mascarillas, pero también recomendaban uso de sombreros, buscar maneras de protegerse para evitar insolación o una reacción adversa. Además de eso, bueno, en estos días se conmemora un año más del asesinato de Camilo Catrillanca, lo que ha implicado, y que no se nos debe olvidar, lo que ha implicado de allí en adelante una progresiva militarización de la Araucanía, ¿no? En este momento hay un estado excepcional y se han producido también otros decesos en hechos que no deben darnos lo mismo, porque ustedes saben, eh, ninguna vida humana puede ser mirada en menos o menospreciada, aun cuando parezca el Estado y parezcan los gobiernos no inmutarse, ¿no? El hecho de que haya población sometida a constante sobrevuelo, a presencia, si ustedes circulan por la Araucanía, a mí me ha tocado pasar al lado de esos carros anfibios, es un carro donde te van apuntando, tú pasas en un auto y alguien va apuntando y haciendo como una especie de paneo con un arma por la carretera, así que la sensación no es muy cómoda. Y por otra parte, hoy se cumple un año más desde la entrega del premio Nobel de Gabriela Mistral, ¿no? El primero para una mujer y el primero también para el país. En literatura, claro. Sí. Ujú. Así es que ese es el marco que nos, ¿cómo llamar? Que nos rodea o que nos tiene aquí inmersos en esta situación. Todo el detalle arriba. Y además, bueno, ustedes habrán podido ver que a pesar de la carestía de algunos productos y de lo que están llamando el colapso del transporte mundial, como hay pocos productos, no tanto por una crisis de producción, sino que por un embotellamiento de los transportes a nivel internacional. A pesar de eso, empezó prácticamente, no sé, era como mediados de octubre y ya teníamos todos los productos navideños y una serie de objetos plásticos que contribuyen un poco a acabar con la crisis climática, pero que también a otras personas hacen muy felices. Navidad, eso es, la Navidad. Que no es ni tan blanca, sino que es nuestra calurosa Navidad. Inserte el video de los pascueros acalorados de 30 minutos. Sí, bueno, eso ha sido como el panorama última semana. Y espero que estén bien, ustedes, sus familias. Como que cada vez me siento menos en pandemia. Y antes cuando hacíamos clases con Fernando siempre era como centrado en esperamos que estén bien, que no lo estén pasando mal. Creo que ese sentimiento debería persistir, como el desear que estén bien. Decir que el aprender en este contexto de este curso es un objetivo bastante secundario. Y así lo han propuesto, que una instancia CFG es para compartir con pares que no son tan cercanos, ¿ya? Con gente de otras facultades. Así que esperamos que se cumpla en parte ese objetivo. Eh, bueno, avancemos un poquito porque, fíjense, quiero saber si alguien reconoce a estos personajes, a alguno de ellos. Esta pregunta es para este curso lo hacen ustedes. ¿Nos pueden decir si alguien reconoce a algún sujeto? Por ahí en el chat alguien dijo algo. Yo Sí, el conozco, experimento del corazón. perdona, hola, tu nombre y... Disculpe, Sí, bien, el experimento de Otto Ley, famoso, que hablaba más que nada, discriminaba entre si el corazón, su actividad dependía de una señal eléctrica, de una sustancia, un mensajero químico. ajá, ajá. Dale, porfa, expláyate. Tú desarrolla la idea, por favor. Que plancha, bueno, son Oh, experimentos de fisiología, en el fondo, más que nada de bastante antaño, en que intentan descubrir los mecanismos por los cuales funcionaba el corazón. Y además ujú. también me abrió la puerta de
la potencialidad que tienen algunos mensajeros químicos para inducir la actividad de algunos tejidos como el corazón. Excelente, excelente. Muy buena descripción. Mira, lo vamos a llevar a un lenguaje quizás más cercano al común del curso, y es que el corazón late, ¿cierto? Y a veces a ustedes el corazón les late muy fuerte, emocionan o se enojan, pero el corazón responde. Es decir, la frecuencia a la cual el corazón late está modulada, ¿cierto? En función de muchas veces condiciones, no sé, te enamoraste, ¿viste? Pum, hay pruebas sorpresa, tu corazón late, no sé. Te relajas, tu corazón late a una frecuencia menor. Y es que el corazón entonces late a diferentes frecuencias. Y la gente se preguntaba cómo ocurre esa modulación de la frecuencia cardíaca. Y ahí estaba la incógnita. Entonces, como decía el compañero, si era a través de una suerte de circuitería eléctrica, como imagínate neuronas o nervios llegando al corazón que modulan su frecuencia, o bien esto podía estar mediado por una señal química, por una molécula. Una pregunta súper biológica, súper fisiológica y muy temprana en la fisiología. Alguien, bueno, y aquí el compañero nos describió en parte el contexto en el cual trabajaba Otto Levi. Sin embargo, les cuento que en el contexto de el origen de cómo uno investiga, Otto lo soñó. El tipo un día tuvo un sueño que tomaba una rana, que le sacaba el corazón y que hacía cosas. Despertó, no se acordaba del sueño. Pero el sueño que había tomado un corazón, de que algo había hecho, no se acordaba. Bueno, volvió a dormir y me imagino que otro día, porque nadie sigue soñando el mismo día, como, quiero seguir soñando lo que estaba soñando. Así no pasa. O al menos es todo lo contrario a la vida real. Claro que sí. Otro día durmiendo, sueña un experimento, se levanta y lo anota. Y al día siguiente desarrolla el experimento. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Toma un corazón, pegó un anfibio y lo excita eléctricamente. O excitó el nervio vago, ya que es un nervio que se llama así porque cuando los griegos describen el nervio, un nervio que recorre gran parte del cuerpo, como un vagabundo que camina mucho. De ahí viene el nervio vago, como un vago desde la noción del vagabundo, que es el 10º par craneal. ¿Ya? Un dato. No les interesa, pero se los doy. Entonces el tipo estimulando el nervio vago, eléctricamente hacía que el corazón latiera mucho. Entonces las rayitas abajo en este esquema muestran la frecuencia a la cual late el corazón. Acto seguido, el fluido que está en torno al corazón, con ese fluido baña a otro corazón que no está inervado, o sea, un corazón que le sacaron a otra rama. Y adivinen qué le pasó al segundo corazón, al recibir el fluido que circundaba el primer corazón. Y está representado acá abajo. Con 2, late, aumenta su frecuencia. Por tanto, algo queda en el líquido que circunda el corazón que estimula al segundo. Y esto, entonces, nos da cuenta de que el corazón es susceptible o su frecuencia es modulada por la presencia de una molécula difusible que puede estar en el líquido. Genial, pero el tipo lo soñó. ¿Quién me puede decir aquí dónde está el método científico? ¿Dónde está el método científico? ¿Dónde está la hipótesis? ¿Problema? ¿Qué opinan, gente? No abierto. ¿Les parece que es muy lineal el desarrollo de este conocimiento? El tipo lo soñó. Y el tipo, Otto, se gana el Nobel por este descubrimiento. Te ganaste el Nobel por un sueño. Por ahí podrían preguntar qué sustancias inducen este tipo de sueños. No, señora, pero el tipo lo soñó. ¿Alguien conoce otro sueño? Sí, te escucho. Pero lo que pasa es que ahí, por ejemplo, que se observa que disminuye con la frecuencia, o sea, con la estimulación vagal, el nervio vago disminuye la frecuencia y ese caldo cultivo que queda ahí también logra disminuir la frecuencia cardíaca, lo que se observa ahí en el gráfico. Por lo tanto, lo que observa ahí está todo el montaje experimental del experimento. ¿Ya? La observación sería el sueño, podría serlo, que lo anotó, o claro. esa Mira, intuición lo que tuvo. Lo que sueña Otto es el montaje experimental y sueña a sí mismo haciendo el experimento. Entonces es como que tú estás soñando que te preparas algo en la cocina, entonces el tipo dice, ¿qué soñé? Y replica lo que soñó. Entonces eso es lo interesante. Así de onírico o fantástico, hay otros ejemplos en ciencia. Por ejemplo, ¿alguien conoce el caso de Quelulet? ¿Le suena por ahí? Quelulet. Suena como jugador de fútbol de origen africano, pero no es. Quelulet. Ya, había una molécula que
tenía 6 carbonos. Entonces la gente no entendía cómo una molécula de 6 carbonos podía tener las propiedades que presentaba. Y Querulé soñó, y esto es más interpretativo, a ver, por ejemplo, ahí en el chat alguien habló, benceno, bien Miguel. Querulé soñó que había una serpiente en el fuego mordiéndose la cola a sí misma. Ya, genial el gallo para interpretar eso como que era un anillo formado por 6 átomos de carbono unidos entre sí. Y el tipo dijo, bueno, esto entonces tiene esta forma, esta estructura. Y es porque soñó una geometría en particular. Y de ahí entonces lo interpreta como que puede ser la señal que le da lugar a pensar en la estructura del vencedor. Sueños inspiran experimentos. Sueños que permiten interpretar resultados. ¿Ya? Muy místico, muy particular. Pero casos como ese del desarrollo de la ciencia, hay otros en donde la búsqueda del conocimiento no cae en lo onírico, sino que cae en lo controversial. Y entonces nos vamos a la controversia. Les quiero preguntar si alguien ha escuchado hablar sobre James Marion Sims alguna vez. Yo, Te él escuchamos. experimentó con, es el padre de la ginecología y experimentó en la década de 1845 aproximadamente en Estados Unidos con mujeres esclavas afroamericanas, donde le hacía cirugías experimentales, principalmente enfocado en la Sí. fístula vaginal, en repararla. Y lo más como controversial de esto es que él aplicaba como los experimentos sin anestesia cuando ya existía. Claro. Disculpa tu nombre, que no me Bárbara. aparece. Muchas gracias, Bárbara. Muy buena descripción. Muy buena descripción. Y fíjense que aquí la imagen nos muestra una estatua de él en el Central Park en Nueva York, en donde el tipo es destacado como una figura, un prócer de la medicina. Y la tensión se genera en tanto también es visto como una figura que riñe, ¿cierto? Como con un individuo racista o misógino. En este caso, muy contrario a Otto Lewy, donde Otto sueña, entonces desarrolla su investigación a partir de algo, de un hecho muy particular. Acá tenemos a otro individuo que desarrolla ciencia de manera controversial. Y acá nos podríamos enfrascar en una conversación larguísima sobre que aquello pudo haber sido común o normal en aquella época, como estos dibujos de los Looney Tunes. No sé si han visto eso que actualmente les ponen un aviso. O sea, pero estas caricaturas como la del 30 y el 40, donde dicen que hay elementos racistas o xenófobos que fueron normales en la época, en aquella, pero no por ello estaban bien. Bueno, fuera de ello, entonces uno puede pensar que el desarrollo de la ciencia también puede tener estos elementos controversiales, en donde se tensiona si el tipo es un prócer o no, cuánto destacamos su figura. Pero todo esto es desarrollo de la ciencia, de alguna forma. Las figuras de abajo tienen algunos puntos en común. Fernando, ¿quién es él? No sé si alguien lo ubica acá dentro del curso. Bueno, hay 2 personas, ¿no? En una misma figura. Yo ubico a Galton. ¿Tú ubicas a Galton? A ver, vamos con Galton, Sí. luego Feña. Cuéntame de Galton, de Francisco. Francis Galton es un británico que a finales de 1800 presenta la pseudociencia de la eugenesia, que básicamente es selección artificial. De hecho, Galton es el primo de Darwin. Y cuando Darwin saca como sus publicaciones sobre la teoría de selección natural, Galton dice que por qué hay que esperar a que sobreviva el más fuerte cuando se puede ser seleccionado. Entonces Galton empieza a crear una teoría donde se preserva lo mejor de la raza británica en un contexto imperialista británico, donde tenían que exportar lo mejor de los británicos al mundo. Entonces, de aquí empiezan a seleccionar como el tema de la inteligencia, el tema de los rasgos físicos, empiezan a ver el tema de las esterilizaciones, porque así como los que tenían que reproducirse eran los mejores, las personas degeneradas o con taras en genéticas no tenían que reproducirse, sino que tenían que extinguirse, porque ellos estaban degenerando la raza. Al final la Exacto. eugenesia es la preservación de la raza.
Excelente, muchas gracias. Qué buenos datos nos tiraste. Mira, súper bien con esto que Francis es primo de Darwin, pero Francis Galton en algunas disciplinas en particular es muy destacado porque el padre de la estadística, o sea, chi cuadrado, la correlación, la regresión lineal. De hecho, él fue, creo que, tutor de Pearson, de la correlación de Pearson. Pearson era más matemático, entonces él lo que hizo fue reformular un poco la propuesta de correlación de Galton. Galton es conocidísimo porque él trató de entender los mecanismos de herencia. Él hacía estudios con gemelos, o sea, analizaba los gemelos, e incluso él inventó la palabra regresión a la media, pero el concepto era de regresión a la mediocridad. ¿Qué decía Galton? Galton estudiaba padres e hijos y notaba que los hijos de padres muy altos no eran más altos que los padres, sino que tendían a ser menores. Y los hijos de padres muy pequeños no eran más chicos que ellos, sino que eran más altos. Por tanto, él decía que cada generación se volvía a la media poblacional. Entonces, y él decía que había una fuerza vital, y aquí ya se iba con la esotérica, que había una fuerza vital dentro de cada individuo que se heredaba y esa fuerza llevaba las características. Ya, lo cual fue totalmente desmentido luego por los trabajos de Gregorio Mendel y su redescubrimiento. Y Galton acuña, como nos decía la compañera muy bien, el término eugenesia, que significa eu, como el bueno, o el bien, o el correcto, génesis, el nacer, el origen, un buen origen. Entonces, tal como mencionaba en el chat, en efecto es una suerte de selección artificial lo que él propone. Él dice que aquellas personas que cumplen con ciertos requisitos sí deberían nacer, o sí deberían existir, el buen nacer. Y en este caso, lo que vemos no es que él esté generando un conocimiento, no está soñando algo, no está ocupando esclavos, sino que lo que estaba personas en situación de esclavitud, sino que lo que él está haciendo es utilizar un conocimiento ya existente para generar propuestas. ¿Qué conocimiento está utilizando? El desarrollo, el conocimiento de los mecanismos de herencia. En particular, lo propuesto por su primo, que es la selección natural. Estas ideas de Galton luego dan pie a que se desarrollen propuestas de eugenesia en Estados Unidos y en Alemania. Entonces luego en el audio de la clase anterior se mencionaba, ¿no? Que en Alemania se establece todo un sistema de eugenesia, como de limpieza racial, contra personas con enfermedades físicas y mentales. En este caso, entonces, es la aplicación de la ciencia la que destacamos como punto en Galton. Y Feña, ahora sí, te doy el paso a Nicolás. ¿Quién Ahora es sí que Nicolás sí. Palacio? Había alguien en todo caso que mencionó, era Yerko, que dijo que ubicaba a Nicolás Palacio. A lo mejor le damos el espacio para que nos mencione y Sí, claro. le Adelante. complementamos. Yerko, Hola, ¿me escucho? Fuerte y hola, claro. sí. Sí, sí. Sí, o sea, es que una vez como que Nicolás Palacio como que postuló esta idea de como una raza chilena, si no me equivoco, como que mezclaba lo que era la descendencia europea y como la descendencia indígena y en un pensamiento como, era algo como, igual separaba como esa identidad chilena súper nacionalista como de los otros países latinoamericanos y eso era como lo que ubicaba, como que planteó esa idea de una raza chilena. Sí, está en lo cierto, Yerko. Nicolás Palacios justamente planteó la idea del surgimiento de un tipo humano específico que habría sido la mezcla de lo que él consideraba gótico y lo araucano. Y en ese sentido habríamos sido los chilenos una expresión de una mezcla única en el mundo. Y eso sustentaba un discurso que para él, que era un joven nacido en la actual sexta región, en Santa Cruz, médico además, y escritor, sustentaba algunas conclusiones y también algunas generalizaciones que hizo respecto al comportamiento de los chilenos y de este grupo que conceptualizaba como heredero de dos tradiciones culturales muy largas y de mucha resistencia, violencia, que iban imprimiendo ciertos aspectos al carácter, ¿no? Entonces asociaba cuestiones de herencia biológica con comportamiento y algunas tradiciones de ese pueblo. Pero es un personaje curioso que todavía es reivindicado en Santa Cruz. En Santa Cruz, que está desde San Fernando hacia la costa,
camino a Pichilemu también, si quieren. Ahí en Santa Cruz, en la plaza, hay una estatua que lo recuerda, en el museo que hay al lado del hotel de Santa Cruz. También hay una descripción amplia de su vida, pero lo que hizo Nicolás Palacios es ser la versión nacional de lo que otros autores, como el mismo Spencer, echaron a andar en aquel tiempo entre la población, una noción evolucionista de la historia. Y entonces empezó a asociar el hecho de haber nacido en determinado lugar con un clima específico y además ser heredero de una tradición con un comportamiento. Y ese comportamiento también volvía un poco predecibles a los seres humanos. Entonces tú podías hacer generalizaciones y explicaciones que terminaban en se entiende porque es inglés. Es propio de los chilenos. Hacer ese tipo de extrapolaciones que la verdad son exageraciones. Son acientíficas en un sentido. Pero eso caló muy hondo porque uno de los principales lectores de Nicolás Palacios, que fue Francisco Antonio Encina, de la zona del Maule, un ensayista que es recordado como uno de los que vendió más libros de historia en la historia de Chile. Y ustedes podrán haber visto algunos de los tomos en la revista Ercilla. Yo los tenía todos. De distintos colores. Yo tengo como 3 versiones distintas ha llegado como en diferentes versiones, en las tapitas azules, en otras de cuero. Pero, inclusive hay un resumen de la historia de Francisco Antonio Encina que se llama Encina y Castedo, y que es un español que redujo todos esos tomos, son como 18, 20 tomos, en 3. Y le puso muchos mapas y muchas imágenes, y esa obra alimentó el imaginario de los chilenos, y hasta el día de hoy muchas de las afirmaciones, cuando la gente va y dice de repente, es la raza la mala, así como no, esto se explica por el origen de todos, ese tipo de afirmaciones se sustentan en la línea que construye Spencer, Palacio, Francisco Antonio Encina, y luego algunos otros autores, pero cada vez menos ya, algunos otros autores que asocian características al origen de los sujetos. Entonces, durante el siglo XX, inclusive en la primera mitad del siglo XX, uno puede ver discursos de las organizaciones, inclusive las propias organizaciones indígenas en aquel tiempo, la Sociedad Caupolicán, la Federación Araucana, levantan discursos que hablan de la raza como un concepto que explica cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, llamaban a exaltar las virtudes de la raza. Y esas virtudes de la raza tenían que ver con este pasado, donde le atribuían al pasado un tiempo glorioso, cierto decaimiento, pero que tenían que de alguna forma resurgir esos componentes y volver a su antiguo esplendor. Entonces, estos discursos de intelectuales y de gente afín a la escritura, que tuvo bastante difusión, sobre todo en prensa. Esto se recibió esto es lo que pasa cuando se recibe de manera acrítica. Fíjense que hay cosas, a propósito de lo que dice Cristóbal, dice, aún hay lugares donde se habla en términos de mejorar la raza. Yo me reía mucho porque cuando presenta su libro Nicolás Palacio, una de las cosas que dice es esta típica cosa de, cuando chico yo era rubio, dice que tiene ahí los rulitos que su tía cortó y que guardó, y que la gente no creía que su pelo era tan claro. Entonces él lo explica como dice. Yo era rubio, Fernando. ¿También? Creo. ¿Tú también? Yo también. Fíjate que él lo manifiesta así, como la expresión del vigor y de la herencia de su padre, pero que con el tiempo fue decayendo hasta subsumirse y ser superado por la herencia araucana del lado materno. Ese es el tipo de explicaciones que genera. Pero Nicolás Palacios tuvo una influencia en los nacionalistas chilenos y sustenta gran parte al día de hoy, gran parte de los discursos
racistas que asocian la morenidad a una posición más de sometimiento que produce rechazo, ¿no? Y por eso entonces en el presente el Higurashi Wailaf le dice, y luego lo recoge también, ¿no?, Elisa Loncón, que hay que empezar a apreciar nuestra hermosa morenidad. Es una respuesta en el fondo a este discurso que está 120 años antes monopolizando el escenario, o es por lo menos el discurso hegemónico. Así que eso respecto de Peña, Nicolás Palacios. entonces también es un individuo que, más que generar conocimiento respecto a los procesos de herencia o genética, lo que hace es que utiliza lo poco que se sabe para aquel entonces y genera una construcción que, como tú nos señalas, se perpetúa en el tiempo gracias a cómo procede la historia, ¿no? Básicamente, un autor incide en otro, así y así, sustantivamente, diría el Chavo. Por ahí Joaquín levantó la mano. Joaquín, adelante. Sí, que igual, o sea, se me cortó una parte de lo que estaba, por lo que estaba hablando, pero creo que hay que señalar que Palacios también, o sea, hay un factor como importante en como su teoría racial, y es que mientras trabajó, porque él era médico, mientras trabajó en las salitreras del norte, vio de primera mano el tema de la explotación laboral que realizaban como los jefes británicos a los trabajadores chilenos. Entonces, un factor que aparece como en su libro al respecto, sobre el tema de la raza chilena, es que también hay como una respuesta a esta como explotación del chileno frente al extranjero. Sí, sí, bueno, en la segunda mitad del siglo XIX ustedes se van a encontrar un discurso muy anti-español en los distintos autores que escriben historia. Y eso principalmente se lo debemos a que es la generación heredera de los que pelearon por la independencia. Y además tienen que sumarle que en la década del 60 Valparaíso es totalmente destruido por un bombardeo español. Entonces eso refuerza el sentimiento anti-español. Y de esa colita del sentimiento anti-español, estoy pensando en Vicuña Maquena, estoy pensando incluso Barros Arana, van a salir algunos intelectuales que son la generación siguiente, que es la de Nicolás Palacio. Que entonces leen ellos a muchos anti-españoles y les toca convivir con el periodo de llegada también de otros extranjeros. Es el periodo de colonización del sur, o sea, en paralelo a cuando él está escribiendo, están llegando todavía colonos franceses, suizos, alemanes, italianos. El libro sale en 1904, el año anterior se está fundando Capitán Pastene en la Araucanía. Entonces, está tratando de sustentar un discurso de respuesta a esta idea también de superioridad, o sea, termina siendo racista pretendiendo ponderar bien o elevar las virtudes de los chilenos. Pero eso lo hace a costa de los vecinos, otros pueblos originarios. Entonces termina siendo un poquito paradojal. Pero en esa lógica, claro, está él entendiendo el pasado chileno como una cuestión muy violenta, como un periodo de enfrentamiento prácticamente eterno, o sea, el tipo de explicaciones que adjudica alguna influencia a la guerra de Arauco sobre el carácter de los chilenos. Ese tipo de cosas ocurren en este periodo y bueno, al presente algunas de las expresiones y cuando se manifiesta no solo el racismo, también la xenofobia, también el chauvinismo, aquí subyacen las ideas de estos nacionalistas de la primera mitad del siglo XX. Sí. Súper interesante lo que haces ver tú, Joaquín, también respecto del paso por la salitrera. Hay mucha explotación y hay muchas canciones que hablan de esa resistencia también, ¿eh? Ojo que en la música también pasa esa idea, ¿no? Esa exaltación del roto es también un poco nutrida o alimentada por estas ideas raciales. Mira, muchas gracias como nutren la conversación, chiquillas, chiquillos, con su aporte. Así que
Gracias por participar. Para nosotros es un agrado escucharles aportar en diferentes ámbitos. Bueno, redondeando un poco entonces, no sé qué opinas tú, Jan, pero yo creo que tenemos gente que genera un conocimiento, gente que lo busca a través experimentalmente, otros que aplican y otros que desarrollan una idea a partir del conocimiento y la llevan hacia la sociedad, ¿cierto? Con diferentes repercusiones. Pero todo esto es parte de la investigación científica. O sea, uno puede desempeñarse en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, en realidad el conocimiento científico es el que más se habla. Es como el que tenemos mucho más presente y el que nos genera impacto, porque el que sale en las noticias, en el que estamos en el día a día, pues. Y de hecho estos ejemplos también hablan de eso porque por lo general históricamente se habla de ello. Y particularmente de, no sé, el premio Nobel, de hecho, es una de las grandes muestras de que el conocimiento científico aparenta ser el conocimiento que existe. Pero no nos podemos olvidar de que el conocimiento se genera en múltiples frentes y no solo el científico del que tenemos que ocuparnos. De hecho, muchos de ellos hablaron en los foros y los chicos defendieron con bastante potencia sus ideas y el debate estuvo bien bonito, de hecho. Sí, oye, qué bueno, Eh, trataste eso. Sí, de todas maneras. sí, vamos a tocarlo. Y de hecho, es a lo que vamos a apuntar con lo que viene ahora, en particular en la actividad, que es enfocarnos en el conocimiento, ¿ya? Ajá. ¿Quién lo construye o quién? Ahí cada uno tendrá que elevar su voz, pero eso es lo que yo opino en realidad. Sí, gracias, Jan. Mira, mencionaste un punto que es crucial. Acá les tenemos pura gente como blanca, bueno, yo creo que menos Nicolás Palacio, igual debe ser bien mestizo. Pero en general, gente como el hombre occidental, no sé si es hetero, y no me inmiscuí tanto en la vida de esta gente, pero una visión súper sesgada del desarrollo del conocimiento. Como tú dices, hay que valorar, de todas maneras, otras visiones, otras fuentes del conocer. Y eso hay que dejarlo en claro. Aquí lo valoramos, aunque no lo mostremos aquí en la diapositiva, sí lo tenemos en mente. Y muy de acuerdo con muchas de las opiniones que vertieron en el foro. Hay gente que aún sigue comentando en los foros porque no todos fueron evaluados o hay gente que nos pidió más plazo para que los evaluáramos. Y ha sido muy grato leer sus comentarios, muy grato. Respecto a las notas, les cuento que no se preocupen por las notas, nadie va a reprobar el CG a menos que no hagan nada. ¿Ya? Eso lo quiero contar. Entonces, Feña, si tú te quieres referir también al foro. Sí, sí. Bueno, mirando el foro, yo creo que hay dos cosas bien importantes que decir. La primera es que siguieron la recomendación y se dio efectivamente un intercambio de opiniones. Yo creo que eso es súper valioso porque había un esfuerzo que se notaba por recoger parte de los planteamientos de otros, y otra cosa bien valorable es el hecho de que no tuvieron mucho miedo en estar en desacuerdo. Yo creo que eso en el mundo actual, tener ese desacuerdo, llevarlo con respeto y tomarlo también como simplemente un comentario que apunta a perfeccionar una reflexión o que apunta a ampliar puntos de vista, yo creo que ese ejercicio normalmente no se hace. Es como si alguien te comentara la prueba, es como si alguien te dijera, mira, podrías haberlo hecho de tal manera, y tomárselo bien en este tiempo de mucho ego, pero también de egos frágiles, es bien importante que se logre. Así es que en ese sentido, sí, yo les quería preguntar, así como si se acostumbraron mucho en la etapa escolar a como a la lógica de la evaluación que castiga, porque como que siento que hay mucho miedo, así como de, está bien, estaba bien, disculpe, como que hay un poco de miedo y es como tienen que asumirlo como una parte del proceso, la evaluación es procesual, además, como que vamos tomando fotos del camino, pero no se centran mucho en la calificación, como la calificación es una parte, pero el proceso tiene que ver con que nosotros veamos
voluntad de intervención. Yo sé que aquí en online es mucho más difícil que uno sienta ganas de querer decir algo. Pero no Perdón, tengo, no Feña, tengo ese... y sobre ¿Sí? todo con el agotamiento, porque yo sé que están haciendo todo online, y menos ganas quieres tú de entrar a un foro o hacer un informe. Hay un cansancio generalizado. Así que destacamos además la participación, en tanto sabemos que no se aguantarían, yo creo, 6 meses más o un año más de virtualidad. En tanto hay un agotamiento. Feña, y el otro que, disculpa, me gustaría destacar, y hablábamos junto con Jan y contigo, es el hecho que el foro no es para nosotros, no es para que nosotros lo leamos y nosotros digamos, oh, lo hiciste bien, lo hiciste mal, más o menos, es para que ustedes interactúen. En ese sentido, nosotros solo queremos mediar la conversación entre ustedes. Y creo que ese es el foco. Por tanto, más que preocuparse de la evaluación, preocúpense de la interacción entre ustedes. ¿Ya? Que eso se logró bastante bien en muchos casos. En otros casos no, pero bueno, habrá más oportunidad, yo creo, de interactuar. No sé si te corté, Feña, perdona. Sí, sí, la verdad es que perdí la inspiración y ahora te voy a evaluar mal. Y ahora me Saludos desconecto. cordiales. Claro. Atentamente, saludos cordiales. Ya, oye, demos paso al siguiente punto. Bueno, entonces que nos quede claro, bien redondito, que la ciencia la podemos imaginar, podemos soñar, podemos implementar de manera controversial, podemos aplicarla, podemos explicar. Tiene muchas aristas. Sin embargo, nos vamos a comprometer con alguna de ellas. Porque ¿cómo hemos dado el conocimiento? Para explicar la diversidad, para entender fenómenos, para argumentar un sesgo racial. Eso es lo que hemos visto en las últimas dos. Y por tanto, con esto llegamos a una dinámica que hoy vamos a hacer. Y en este momento, atento ya a quienes se están desconectando, porque es Sí, genial ya lo estoy mirando, ya lo estoy cómo se mirando. fugan cuando decimos vamos a hacer una actividad. La fuga es masiva. Bueno, en grupos al azar lo que vamos a hacer es generar un relato. Ahora puede que no lo generen, ya no es obligación, pero sí queremos que se genere la conversación, que aborde o el descubrimiento o el uso del conocimiento. Ya, pero tú me puedes decir, pero yo soy de otra área, no soy de biología. No importa, desde tu ámbito, desde tu área, o desde lo que puedas llegar a converger con tu grupo. Lo que queremos es que conversen. Nosotros nos vamos a pasear por esa sala. Entonces, lo que ustedes tienen que, ojalá lograr, es una historia, un relato creativo que se genere colectivamente y que manifieste algún concepto o algún tema visto en clase. ¿Qué temas, qué concepto? Bueno, vayan a escuchar los audios o vayan a ojear los textos. Y lo que esperamos para hoy es que puedan, ojalá alguien nos cuente sobre lo que hablaron, o si nos cuenta una historia o un cuento, para nosotros genial. Estaríamos felices con ello. Y la próxima clase, ustedes dispondrán del tiempo para hacer el relato, escribir el relato y entregarlo. Entonces, si ustedes van al programa del curso, podrán notar que la próxima semana es solo desarrollo de la próxima evaluación, en donde de manera colectiva o individual deben generar un relato bajo estas mismas características. No sé si se entiende o no, si alguien tiene alguna duda, porque vamos automáticamente a generar grupos de manera aleatoria. Entonces, vamos a 36, hacer 35, 34. 4 y se pegó en 34, mira abajo. Ya, entonces lo que vamos a hacer son, vamos a hacer salas. ¿Cuánta gente tenemos? ¿35, 34? Hay 34, contándonos a 34. nosotros. Ok, grupo de 5 asignado automáticamente, creado desde Mira, ahora. Alexandra hace una pregunta interesante. Sí, Dice si por estos favor. grupos serán definitivos. No, para nada. Te cuento que ojalá al azar y te toque con gente que jamás pensaste conocer. Ese es nuestro objetivo. Ok, entonces vamos a crear. Y desde ahora ya pueden ir a sus salas. Tienen que poner entrar. Claro. Toc, toc, ustedes ahí le entran. Fernando, también estás asignado uno, así que te puedes ir Sí, allá. me voy para allá. Ya, y nos vemos entonces más ratito. Nos vamos a tomar 20 minutos para esto y volvemos a escuchar de qué reflexionaron, qué historias se contaron. Quizá alguien sabe sobre el origen de algún conocimiento particular en su disciplina. Y eso es lo que queremos que logren compartir. Bien, nos vemos. Y nos vemos. Nos vemos. Aunque hay gente por acá, claramente los que están
dejando el computador andando. Sí. Ya me voy a mi grupo. Ya, Jan, te vas al 3. Con Camilo. Hola, Jan. Vol- Volví ¿Volviste? porque estaban en una dinámica de presentarse, ponerse de acuerdo. Ah, bacán. Te mando a Y otra les entonces. pregunté, ya, dale, dale. ¿Te parece? Ya. Jan, te voy a enviar a la 1. Tú te Voy. sales y yo te voy mandando. Me es más fácil así.
Me había encontrado con el alumno Fernando en el otro grupo. Y te saqué, te mando al 4. Ya. Ah, pero ese estuve recién. O sea, es el que estaba Camilo y que... No, ese es ¿Cuántos el grupos 3. hay en total? Camilo está en el 3. Son 5 grupos. Ya has estado en el 1, está el En el Feña. uno estaba Feña. Tú has estado en el 2 recién y estuviste en el Sí. 3. Así que, Feña, ya, Jan, te mando al 4. Ya. Jan, te vas al 4. Feña, ¿qué tal? Mándame a cualquier otro. Bien. ¿Estaba en cuál grupo? Tú estabas en el 1. En el uno, ya. Sí, quedaron ahí avanzando en sus relatos, se acordaron de las piñas y las frutas, así que por Ya, ahí van a darle una vuelta a esas cosas. ¿Y de acuerdo. Bárbara no se va a la sala, no aceptó? No, no sé si estará conectado o no, o está esto. Bueno, te Hola muevo la... Bárbara, ¿cómo estás? Hola, Bárbara, ¿estás por ahí? Bárbara Cubillos. No, no responde. Ya, te mando a la sala 5, Feña. Vale, Cuístete. chau. Ah, estás ahí. He volvido. Mm, buena. Estaban todos con la idea de trabajar, así que estaban todos poniendo La mayoría tenía dudas si necesitaban simplemente hacer algo de los temas que habían visto, o de los de las clases, o que si podían agarrar otro. O podían tomar otro. Sí, sí. La idea Así es que que... en eso están. Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Maxi creerá que es el único que se ha conectado. Te enviaré... No, lo vamos a enviar a la sala 2. Ah, estaba. Hola, ¿se te cayó el internet? Bueno, mira, ingresa a la sala 2 y puedes jugar con tus amigos de ese grupo. Genial. Y se Les marchó. dije, también les conté que no necesariamente tenían que hacer un cuento o un relato. Mm, Si querían, podían hacer un poema, o una canción, un rap si querían. ya va acá. Así que La idea es que están sientan todos libertad. trabajando al menos. Sí, pues sí, lo importante es que compartan como ideas sobre el conocimiento, como una charla ñoña como un producto. Claro. Eso es lo que esperamos. Ah, Ya. así, justo el grupo que me mandaste al principio estaba el Camilo. Y ¿De Camilo verdad? está pasando por las mismas vicisitudes que yo, pues. Si Oye, estamos... te voy a mandar a la sala 2 porque necesitan ayuda. ¿Te parece? Ya, ya, dale. Es más fácil mandarte que yo entrar, porque me cuesta salir. Ujú. Ya. Super Jan, al rescate.
Ya, era súper puntual la duda. Querían que si les podías dar permiso para compartir pantalla. Mm, eso lo tengo que hacer acá. Ya, almacén. Supongo. Tengo que dejar de compartir. Stop to share. Listo. Y vamos a poner que ya, muchos pueden compartir simultáneamente. Claro. Yo creo que ahora pueden. Deberían. Sí. Bueno, a mí me dejaba. Así que, o sea, me da la opción. Así que a ellos también deberían. Ya, perfecto. Perfecto. Y dije, hoy está ahí con el sale- Camilo. Sí, pues. Sí, pues él está pasando por los mismos shows que me están haciendo pasar a mí, po. No, me imagino. No, es terrible. ¿Sabéis que lo que pasa es que tenemos el último ramo de didáctica, que se llama didáctica integrada? Ojo que sí, esto se está grabando. Así que cuidado ahí. Sí, 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 sí. Ya. Que ¿Qué tal, tenemos Feña? ¿Mm? ese último ramo y el gran problema es que hay disparidad entre los profesores. ¿Cachai? Como que se supone que nos separaron en secciones para facilitar el trabajo, pero a la larga nos ha ido complicando la vida eso. Entonces hay un rollo con eso que mejor que no quede por grabado. Todo lo hablamos después de la grabación. Porque Sí, es sí. es con improperios mm, Y claro, y imágenes muy con fuertes también. liberación de emociones. Sí. ¿Qué tal, Feña? Bien, Ya bien, había recorrieron otro todos los grupo grupos. ahí. Ujú. Sí, Son 5 ¿nos quedan más? grupos. Mm, Ya, súper. corrieron todos. Yo no entré Sí, porque los moví a ustedes. Al ya. final, Bien, se pusieron ahí a redactar. Yo creo que van a andar bien. perfecto. Perfectirijillo. Sí, no, estamos bien de tiempo. Les dimos en extenso para que desarrollen la idea. Ya. Mientras tanto, le podemos dar un mensaje a aquella persona que está viendo este video desfasado. Hola tú, si tú que no te pudiste conectar y estás viendo esto desde un canal de YouTube, suscríbete. Ah, no, ese mensaje Ah, es, claro, aquí. Dale like. dale like, clic en la campanilla. No, estimado estudiante, esperamos que estés bien y que desarrolles mentalmente la actividad, ¿sí? Pero luego te busques a alguien para hacerla de manera grupal. Eso. Que estés bien vacunado para que puedas volver a todas las actividades presenciales en marzo del Y ve a votar 2022. este domingo, por favor. No Sí, vamos a influir, pero ojalá que no voten por. Ojalá que no. vota. ¿Ya? Ojalá que ese no. Ese no. Ese no. ¿Ya? Claro, si no quieres el retorno de las ideas racistas y... Claro. Claro. Galton, ¿saben por quién habría votado? Todos sabemos por quién la flora y fauna se inclina de este país. Claro. Así es. Oye, Peña, cada vez más libros atrás. ¿Tú encuentras? Yo creo que parece que sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, de repente llegan algunos. Qué bacán. Yo adopté De no hecho, prestar mira, libros. Ya no presto hay, libros. hay Se una de tus pierden. repisas Mm. está así, cabrón. Mm, Se le está puede boteada. sacar Sí, la no, el peso. integral. El peso, el peso. Sí. Qué No, yo bacán. ya no presto libros que no vuelven. No vuelven. No, no vuelven. Sí, es muy, mira, hay una cosa muy buena que hay que hacer. Y es como que si alguien quiere tener acceso a algo, es como digitalícelo y listo. Mm. Sí. Tal cual. Además que en este tiempo está casi todo digital. Si uno igual puede buscarlo para lo específico, lo puede buscar. Tenerlo en papel es cuando uno quiere darse como el gustito de leerlo en detalle, marcarlo, ese tipo de cosas. Mm. ¿Y sabes qué nos pasa en ciencias? Que tienen que ser libros como de ciencia base para que esté documentado y actualizado, porque en general lo que está en papel y en español y en ciencia tiene como 10 años de desfase. Entre que lo traducen, lo imprimen y te llega a tus manos, es muy distal. Ya salió la siguiente. Claro. Claro, no, Sí, a nosotros nos pasa que uno tiene algunos discursos o cosas que son fundacionales.
textos claves Mm, que vas a poder volver a ocupar. Entonces conviene tenerlos porque sabes que los vas a poder ocupar de muchas maneras. claro, y para ti es una herramienta, es un objeto de estudio el texto, per se. Para Claro. nosotros es como un medio de la información, pero no, nunca nadie se dedica a estudiar el texto como objeto, ¿cachai? O el autor, tampoco el autor. De hecho, ahora se puso de moda un tipo de estudio que se llama huellas lectoras y se dedican los autores a ver cómo revisó alguien un libro o cómo lo clasificó, si lo rayó, si lo marcó, si lo citó. Entonces, estudias cómo estudió alguien un libro y entonces te metes a la biblioteca de esa persona y no sé, pues mira, por ejemplo, yo aquí tengo este librito. Y aquí tengo algunos marcadores, tengo marcadores, no sé, pues, de distintos colores, entonces alguien dice, mire, y por el lado marca unas cosas y por arriba marca otras, y le puso una hoja entre medio y se le salieron las hojas hasta la 16, se le despegaron, y tiene una, no sé, pues mira, tiene una dedicatoria, la dedicatoria con un timbre, todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo se llama esa disciplina? Es historia igual, pero analiza huellas lectoras. Huellas lectoras. Sí. Yo volvería Suena loco bonito. a analizar a las huellas lectoras de mis cuadernos de la U. Escribía para cualquier lado. ¿Por qué tiene restos de ketchup esta hoja? Salsa de tomate. Sí. Que tiene azúcar flor. Mm, indescriptible, dirían. Estudiaba en la cocina. Yo creo que En por 100 ahí años diría. lo dirían. O tiene Una trazas hipótesis. de clorofila de pasto. Estudiaban los pastos. Ese sería el análisis. Mira, mira que Entretenido. sí, que distinto. Muy, muy distinto. Sí. Porque en educación está eso, po. No sé, por los tipos Mm, que analizan los textos de colegio, por el control de las pifias. De claro. hecho, siempre me acuerdo del que analizó un texto del gobierno hace un par de años que había una ballena en un lago Había del una norte. horca en el Chungará. Claro. Salar. No, O mala sea, cosa. horrible. Un problema editorial. Sí. ¿En qué te gustaría hacer tu tesis, Peña? ¿Tu tesis del doctorado? Ahora no puedo revelarlo. Ah, Sí. Que va a quedar Huilliche y grabado. Pehuenche. Huiche, qué Huilliche y bueno. Pehuenche. Cuestiones identitarias relacionadas con autoidentificarse como Huilliche y como Pehuenche. mm. ¿Más etnográfico? O. Sí, va a implicar una, como más discursivo, pero va a implicar un trabajo en terreno. Así que ahí te invito, cuando toque viajar. Sí, genial. Genial, genial. Feliz. Yo ahora postulé un proyecto sobre palomas, evolución de palomas en ciudades. Que ya Uh, está resuelto el concurso, pero no han dicho los resultados. Es un fondo Interesante. de iniciación. Mm, ¿Sabes de qué me di cuenta en el norte? cuéntame. En un momento desperté muy temprano y miraba, y yo decía, ¿qué pájaro es este? ¿Qué pájaro es este? Y escuchaba un sonido que era igual que hacer sonar cuando la gente hacía así con los dedos. Eso, así, no, pero cuando soplaban. Ya. Eso. Ah, Yo miraba, y ¿sabes qué? Las tórtolas cantan distinto. Es como si las de acá se hubieran olvidado de cantar. ¿Eran de ojito borde azul o no? Y tenían ese, Mm, tórtola de alas blancas parece. Es otra especie. tenían Mm, esa, un mira. canto bien profundo que se sonaba muy parecido a unas. ¿Has visto esas cerámicas que suenan en Perú? Que Que les inclinan con ponen agua. agua y Sí. ya, sonaba así. Ya, mira, qué bien. Oye, ¿y fuiste al Museo de Lepech? No, porque fue un fin de semana Ah, y estaba cerrado. sí. Mira, yo de saber que ibas, habría hablado con gente que está a cargo de eso, pero no Pero me contaste. Me avisa, y si está debo Elena volver. Horta por allá, que te haga un tour, Sí, ¿sí? Que estoy trabajando con ella, así ya que súper. Porque me dijeron contáctese con el director, puede ser.
Mm. Porque lo que hay al presente son contenedores Sí, sí, están que adaptados. tienen... Ujú. Sí, por la temperatura y humedad igual, más que un container rústico, ¿cachai? Y al final es como un depósito museable, más que un museo. Un depósito en Sí, donde te muestran algunas piezas. sí, me tocó visitar igual. Bueno, fui al cementerio, ese tipo de cosas. Me llamó la atención del norte. Tanta tumba y tan poca referencia en las tumbas. Mm. Como que Son como está túmulos. el nombre y ni siquiera la fecha. Así Mm. como apostando a que no hay ningún otro más que se llame así en 100 años. Claro. ¿Será parte del sincretismo con la misma cultura allá, donde solo ponen un testigo en el suelo? Solo un palo lo enterraban. Yo creo Y que hay una lógica distinta en el entierro, porque en el fondo tú es un lugar al que vuelves. Entonces es como muy presente, es como para ti y tu familia. Como que mm. no es un entierro para que otro lo vea tanto, me da la ¿Y idea. viste Entonces, dulces en el suelo? Dulces como caramelos, no, ¿no? puede ser la fecha en la que fui. También. Muy distante del 1 de noviembre. Ahora Mm. me imagino que uno debe encontrar hasta trozos de pan y de otras cosas Sí, que les ponen. no sé, pues me hacía como sentido con esto de chayar cosas, ¿cachai? Como dulces. En vez de poner flores, un puñado de dulces sobre la tumba. Es muy Sí, interesante. en otro lado mostraban era igual que hacer alfarería, pero era con pan. Ujú. Y le hacían figuritas y animalitos de pan. Y le dejaban a la gente una inmensa mesa que preparaban. Sí, bien bonita la dedicación que ponen en eso. Mm. Entonces, está en eso la dedicación y no en la fecha. O sea, igual pintan las tumbas, pero no hay mucha referencia en todas las tumbas. O sea, no es una costumbre ponerle fecha de nacimiento y fecha de muerte como en el sur, que es súper. Tú puedes calcular cuánto vivió uno, cuánto vivió el otro, sí, ese tipo de cosas. Y aquí Claro. era distinto la manera en que enterraban. ¿Sí? Mm. Oye, estamos en el tiempo, creo. ¿Estamos al tiempo? Ya, lo hacemos Sí, volver. De acuerdo. sí, Entonces, vuelven ahora en 60 segundos. súper. Sí. Oye, hay una panadería que se llama La Franchutería, que es muy buena. ¿En el norte? Franchutería. En San Pedro, sí, La Franchutería. Como que a las Mira. 9 de la mañana se le acaba todo. Porque es demasiado, demasiado buena. Pero bueno, buenísimo. ¿Y marraqueta o pan batido? De todo tipo, todo lo que tú Yo quieras. compré en San Pedro una marraqueta de 6. Profe, hola, disculpen que le interrumpa. Sí. Cuenta. Eh, ¿Hay una manera de volver a la sala que me salí por error? No, estamos todos ¿Está bien? volviendo. Así que no te Todos Ah, preocupes. ya, vuelven. entonces, Sí, eso. Muchas no te gracias. preocupes. No te preocupes. Ya, pero una marraqueta de 6. Sí. Y me dijeron que eso era como muy calameño. Jamás lo había escuchado. ¿Y Mutante, cómo le se...? tomé foto y todo. Porque las del medio son tubitos cortados por los dos lados, ¿no? Pero era grande. Si era parecido al equivalente al pan minero que venden en Lota, que te venden así un trozo que es como. Ya, Sí, sí. eso mismo, pero en marraqueta en el norte. Qué Qué rico. rico. Sí, es como ahorita tomar once. Bueno, Sí, ya ¿ah? ha vuelto la mayor parte de las personas. Sí. Eh, no sé, ya, ¿dedocracia o cómo lo hacemos? ¿Alguna voluntaria, algún voluntario que Yo quiera? creo que voluntad, pues, empecemos con Apelemos a la nuestro voluntad. espíritu cívico de querer expresar tu opinión y Me que parece, salga alguien, pues. me encanta esa idea. ¿Alguien quiere contarnos de qué habló, qué reflexionaron, qué le llamó la atención? ¿O por qué ya no quiere volver a hablar con esas personas con que nos reunimos forzadamente? Todo se admite, Es una opción, es una opción. ¿sí? Pero ¿Nadie? ojo, que cuando empezó la actividad habíamos quedado 34, ahora hay 27. Y O así sea, van escapando. hubieron Sí, escapes sí, hay clandestinos por escape, ahí. hay escape. Por ahí Octavio prendió la cámara, quizás Octavio quiera hablar. Octavio.
Estás muteado ahí. Oh, no, la verdad solo se me quedó prendida desde la sesión grupal, perdón. Sorry. No, está bien, Octavio. Pero bueno, No si lo quieres, vuelvo a hacer. pero Octavio, no te vayas. Eres el único, Octavio. Pero aprovechando, ya que se rompió este hielo y ya tenemos más confianza, cuéntanos, ¿tu grupo logró llegar a alguna idea? ¿Les costó? ¿O alguien contó algo? Eh, Compartimos pequeños trozos de clases que nos llamaron la atención y en la que podríamos seguir extendiendo la historia, la idea de escribir un cuento, pero no llegamos a nada escrito de cuento propiamente tal. Ya, perfecto. Pero sí, cosa les llamó la atención, que rescates tú de esta conversación. Sin ponerte en apuro, tranquilo. Pucha, ¿qué puedo decir en este momento? Puedes decir paso o Paso pedirle palabra. ayuda a tu equipo, a tu grupo. ¿Puedo Ocupar el jugar la carta comodín. del paso en este momento? Puedes jugar el paso, sí, tranquilo, Octavio. No hay El presión. comodín. Perdón. Tranca palanca, dirían por ahí. No hay problema. Por ahí alguien, Octavio, por ahí alguien que nos quiera contar o les gustó mucho desarrollar la idea. Les reitero que la próxima clase ustedes dispondrán de todo el bloque, porque no nos vamos a conectar, para hacer la tarea. Entonces, si no tienen tiempo en la semana, pueden reservar el bloque de esta clase para hacer el cuento, o como decía el Jan por ahí, relato, rap, poema, lo que les acomode. ¿Ya? Cualquier forma de expresión artística que básicamente tiene un relato en torno al desarrollo de ciencia, nos viene muy bien. Está complejo, dicen por ahí. Macarena dice, cuesta más ponerse de acuerdo en la idea. Está complejo. ¿Se podía rapear? 3, 2, 1, sí, pueden hacer lo que quieran. Incluso, si alguien quiere esbozarlo de manera visual, así como, yo quiero hacer una caricatura, hágalo. ¿Por qué no? Así es la libertad. Solo queremos que se comunique. Profe. Perdón, habló Bárbara, luego Jan. Sí, ¿Bárbara? es que tengo que ir a comprar y mi grupo me sacrificó para que yo hablara, entonces quiero... Ya. Grande compañera. Notable. Bárbara, Aproveche de hablar y después va a comprar. recibimos el sacrificio. Sí. Sí, lo que pasa es que en realidad no supimos, como que yo hablo mucho, entonces solo empecé a hablar, como dándole datos para ver cuál eran que querían que hablara, así que yo creo que vamos a seguir con la historia de los japoneses. No sé si conocen los experimentos que hicieron los japoneses con los chinos y los mongoles en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Yo no, nunca había escuchado hablar de ello. Ya, lo que pasa es que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y un poquito antes, como en la guerra sino-japonesa, y empieza como en el 36 por ahí. Bueno, Japón hace ocupación de los territorios chinos y crea campos de concentración, al igual que los fascistas. Y dentro de estos campos de experimentación existe un lugar específico o una unidad específica que se llama la unidad 731, que era una unidad especial que se dedicaba a la investigación científica en estos campos de concentración. Algo muy parecido a lo que hacía Mengele en la Alemania nazi. Entonces, dentro de esto, no me acuerdo de los nombres en este momento porque esto es muy rápido, lo que ellos querían hacer dentro de estas investigaciones era iniciar una guerra biológica para poder asegurar el dominio dentro de una guerra mundial, de escala mundial. Una guerra biológica y química. Entonces ellos hacían experimentos con las personas, dígase, no sé, hay una película que grafica todo este tipo de cosas que se llama Los hombres detrás del sol, y habían experimentos como que hay uno donde una mujer la ponen en una cámara de frío, le meten las manos al agua y la dejan con las manos como estiradas,
como unos días en, en temperaturas así extremas bajo cero. La cosa es que se le llegan a congelar los brazos y tiene como esos picos de hielo que le salen de los brazos y con un palo ellos le empiezan a pegar en las manos al punto de sacarle la piel. Ellos estaban viendo cómo reaccionaba el cuerpo humano en bajas temperaturas. Esa era su finalidad. El problema es que la forma en que lo hacen es Mm, horrible. ya, desde el cuestionamiento de los métodos, Claro, de entonces hecho, es tu apreciación. Ya. ellos mismos se nombraban como superiores a los alemanes en términos de investigaciones científicas. De hecho, cuando Estados Unidos llega a ocupar Japón después de la Segunda Guerra Mundial, después de la rendición de Japón con las bombas atómicas, eh, ellos hacen un pacto entre Japón y Estados Unidos. Y Japón le dice como, bueno, nos rendimos, aquí están todas nuestras investigaciones, por favor no nos denuncien. Y Estados Mira, Unidos ve los datos y dice, oye, ¿sabéis que están bien buenos? Ok, ok, vayan a encarcelarse, pero no los vamos a juzgar por estos crímenes científicos como lo están haciendo en Nuremberg. Y ya los japoneses como que ahí se desligan de eso y después inician una política de, oye, es que nosotros somos un país nuevo, somos súper pacífico y paz para todos, pero por detrás Estados Unidos estaba utilizando todos los resultados de sus investigaciones horrorosas en la guerra de Corea. Entonces, en la guerra de Corea tenemos en el 52 ataques biológicos a ciudades chinas y norcoreanas con pulgas y ratas infectadas con la peste bubónica. Ellos querían hacer ataques que pudieran causar epidemias para así matar de una a toda la población civil y asegurar la guerra. Y todo este tipo de cosas recién salieron a la luz en Japón en la década del 80. De hecho, creo que hasta el día de hoy aún ya no son juzgados por lo que pasó y como que no se refieren mucho en Japón sobre el periodo antes de de la Segunda Guerra Mundial. Y esa es la historia que quería contarles. ya, Bárbara, muchas gracias. Me llevo sorpresa, no sabía muchas de las cosas que tú mencionas. Y claro, en este caso, entonces, ¿cómo se marca en el trabajo? Sería como los motivos por los cuales se conduce la investigación. En este caso, es netamente para infringir o sufrimiento o conocer cómo opera este sufrir o cómo hacer daño. Joaquín Sí, y levantó la mano. aparte Sí. como que no siguen ningún lineamiento ético dentro de todo Mm, esto. ahí- ahí- Como que la experimentación humana que ellos hacen ¿Mm? traspasa todo tipo de humanidad. Claro. Te cuento, Bárbara, que hoy en día en Oriente hay otros lineamientos éticos en investigación. Tanto así que hay países donde tú puedes experimentar con embriones humanos, lo cual está vetado en Occidente. Eh, por ejemplo, se sabe que en China se trabaja con presos en trasplantes de órganos. Tanto así que hace algunos años tuvieron que bajar muchos papers de trasplante de hígado, porque no cumplían con lineamientos éticos básicos, en donde, por ejemplo, decían, se realizaron 3.000 trasplantes. Era como, ¿en qué hospital haces 3.000 trasplantes al mes? Eso no existe a menos que lo hagas forzado. Por tanto, lo que tú mencionas tendría, yo creo, algunos elementos que se observan hoy en día bastante creíbles, o que al menos podrían permitirme entender que sí, quizás lo hacían. Así que muchas gracias, Bárbara. Joaquín levantó Ya. la mano. Gracias, O Bárbara. sea, quería añadir como a lo que estás comentando, de que después, durante la ocupación estadounidense, todo lo que fue el tema de la organización de Japón y de alguna forma como democratizar el país, entre comillas, muchos de estos como estudios científicos como que se los llevaron a los Estados Unidos y a partir de entonces como que fueron las bases de muchos desarrollos en medicina o en biología posteriores. Y bueno, sucedió como lo mismo con el tema de los científicos nazis que se los llevaron Mm, de la Unión Soviética, de Estados Unidos. Entonces ahí hay como otro factor más de que, o sea, como que una vez está como escrito ya y como estudiado algo, por más terrible que haya sido como el tema de la investigación, eh,
como que igual puede tomárselo a partir de lo que se construye, o puede construirse a partir de eso. Claro, mira, estoy de acuerdo contigo en el sentido que el conocimiento no es malo per se, como que el conocimiento es saber. Yo qué es lo que sé. Eh, Conocimiento es un conjunto de ideas. ¿Con qué fines lo aplico? ¿Con qué fines lo busco? Y cómo lo busco tiene elementos que pueden ser cuestionados en su época, en la metodología, en la forma. Y el otro, que destaco quizá de tu comentario junto con el de Bárbara, el hecho de que en los periodos de actividad bélica hay desarrollo científico acelerado. De alguna forma, el deseo de dominar, de expandirse, de controlar, cataliza eh, el desarrollo de muchas áreas. Por ejemplo, cuando se genera el radar, en este caso Inglaterra lo que hizo fue convocar a neurocientíficos, que eran expertos en electrónica. Y ellos fueron quienes desarrollaron, o sea, el tipo estaba estudiando el ojo de los gatos para entender cómo se transducía la luz a los gradientes electroquímicos dentro del cerebro, y esa gente fue la que desarrolló el radar, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, es inyección en recursos para científicos lo que ocurre durante estos periodos como de intensa actividad bélica. Cuestionable o no, veámoslo en sus cuentos, veámoslo en la historia y en los relatos que ustedes nos van a generar. ¿Tenemos tiempo para escuchar un comentario más por ahí del curso? ¿Alguien más nos quiere contar de qué hablaron o a qué llegaron? Nosotros logramos hacer algo. Hola Álvaro, adelante. Hola, hola. Nosotros escribimos una fábula Genial. como describiendo el ciclo de vida de un insecto. Entonces ya la tenemos lista, así que tal vez la puedo leer o se las puedo mostrar, no sé. Adelante, adelante. A ver si puedo compartir pantalla tal vez. Sí, está habilitado. Ya, ahí está. ¿Se ve? Sí. Oye, pero ¿esto lo tenían listo o qué? No lo hicimos ahora como... Ahora. Pholopterus chilensis, mira. Sí, hicimos la fábula del Prolopterus chilensis que se llama El longicornio egoísta. A ver, adelante. Ya, esta es la historia de un escarabajo longicornio y de cómo perdió su casa. Comienza con un huevo de donde nace una pequeña larva de escarabajo longicornio que decide armar su casa dentro de un roble antiguo. Empieza poco a poco adentrándose al árbol formando galerías y ahí se encuentra con un pájaro y su familia. Estos, al ver a dicha larva, le preguntan: Longicornio, ¿qué estás haciendo? A lo que el longicornio contento responde: construyendo mi casa. Sigue construyendo su casa con túneles y más túneles, dejando distintos amigos nemátodos que portaba sobre sus alas, eso lo agregué, por todo su paso. Estos le preguntan: ¿qué haces, longicornio? A lo que él de nuevo responde: construyo mi casa. Así siguió hasta que su casa entera armó. Se acomodó en su cama luego del arduo trabajo y empezó su metamorfosis. Primero fue pupa y finalmente fue un longicornio adulto de verdad. Entonces oyó un ruido repentino y notó que su casa de a poco se desmoronó. Bajando del árbol se encontró de nuevo con el pájaro y este le preguntó: ¿qué hiciste, longicornio? Y este triste contestó: hice mi casa. El longicornio armó su hogar y sin pensar en los demás destruyó el hogar de todos y cada uno de ellos. La moraleja de estas fábulas es: no está mal construir tu propio hogar, siempre y cuando no perjudiques a los demás. Vivir en armonía y convivir en equilibrio es necesario para una vida plena. Bravo, el longicornio egoísta. Oye, pero esto Por eso está... era longicornio. Me esperaba tu comentario final. Oye, bueno, me gustó. Me gustó. Siento que apunta a la historia natural, cosa que falta mucho. Falta mucho. Sí, yo le daría un matiz. Solo se ganó mi cuchara por una especialidad. Sí, genial. Yo solo le daría un matiz. Y es el ámbito como del descubrimiento, de la ciencia, ¿sí? Me encanta el contexto, me encanta que sea como que, claro, soy un bichito ingeniero ecosistémico que lo que hago es modificar el entorno y con ello construyo mi hábitat. Eso está bacán. Entonces pónganle ahí, no sé, que alguien está investigando esto o que hay uno de los personajes
tiene alguna curiosidad. Yo creo que con eso lo encajan súper bien en el trabajo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Pero me gustó mucho que hicieran la fábula y me gustó. Triste por los pájaros, triste por los nemátodos, bien por el longicornio. Viva el longicornio. Sí, de pronto a mí me gustó harto igual, el ritmo es preciso, pero lo que a mí siempre me pasa con las cosas es que cuando hay una palabra o un concepto que no conozco, lo busco. Entonces, a veces en estos relatos que son breves, cuando haya un concepto que sea propio de mi área de desarrollo, trate yo de ponerlo como en palabras simples también. No sacarlo, sino que en la siguiente frase o en lo que viene, por ejemplo, si uno se fija en los nematos, uno dice, ¿cuál es la característica que los define? Para poder imaginarlo o verlo. Pensar por ahí un poquito en explicar ese tipo de cosas. Sí, tienes que ¿Qué es lo que pensar hace? en un Cenorhabditis elegans, cuando pienses en un nematodo. Es broma. Elegancia, los amigos. Claro. Sí. Oye, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos, por su fábula. Eso, redondeenla un poquito respecto al desarrollo de ciencia, porque podrían marcarlo en una observación. ¿Se dan cuenta? O, por ejemplo, esto fue lo que observó alguien investigando al longicornio. O esto es lo que se relató. O, no sé, ahí ustedes con su creatividad. Y marcarlo en el desarrollo de la ciencia, pero me parece que está súper bien y me gustó muchísimo. Eso, yo creo que ya llegó la hora de decir adiós, chiquillas, chicos, chiques. Están esperándolos para tomar oncecita y los que no, deben, no sé, hacer otra cosa. Profesor, ¿cuándo puedo hablar con usted? Hoy, ahora, cuando cortemos todo, nos quedamos los dos fuera de la grabación, si te parece. ¿Ya? Así que el resto nos despedimos, que esté muy bien. Chao, chiquillas, chiquillos. Tengan linda semana y vayan a votar el fin de. No olviden. Escriban sus cuentos. Chao, profes, cuídense. Chao. Chao, Chao, Camilo. profe, Buena Entonces, semana. Chao. Chao. Ahí van a tener las novedades de sus notas y todas las cosas. Chao, Adiós. profes. adiós. Chao. Estén súper bien, Cuídense chiquillas, mucho. chiquillos. Chau, chau. Chau. Chau, Feña. Chau, Jen. O Edras. ¿Se pueden Ahí quedar nos los vemos. chicos o no? O nada que ver? Si es que no le molesta, pero si es más privado, no hay Sí. problema. Sí, no es privado, o sea, pero No. está referido hacia el profe Isaac, sí. Ah, ya, como en mi ámbito, ya. Sí, sí. Acuérdate la grabación, para que no te quede grabada la conversación. Sí, pues claro. Así que vamos a dejar de grabar. Ya. Chau, chau. Chau, Feña. Chao, Chau, Jen. chao. Chao, cuídense, que Chau, estén bien. Bárbara. Abrazo, Chau, Víctor. cuídense. Chau, chau. Eso, Chau. Bye, oye, bye. sí.